Hola, buenas noches. Yo soy Edgar López. Empezaré hablando de qué es el derecho. El derecho nos permite concebirlo como un instrumento que regula la conducta o el comportamiento social de los hombres para facilitar una convivencia que asegure sus intereses primigenios. ¿Cuáles son estos intereses primigenios? La supervivencia, libre albedrío y la autonomía. Pasaremos a hablar un poquito del derecho civil. El derecho civil en México se ocupa de regular los derechos y obligaciones de los individuos desde el momento de su concepción hasta su muerte. ¿Qué quiere decir eso? Que el derecho civil, desde que naces hasta que te mueres, tienes ese derecho y tienes obligaciones como ser humano. E incluso desde antes de nacer, tú ya cuentas con algunos derechos. Pasamos un poquito tenemos dos tipos de derecho, que es el subjetivo y el objetivo. El subjetivo básicamente es la ley, lo que está impactado en la ley, y el subjetivo ya es el acto de cumplirlo. Contamos con varios tipos de derecho, que tenemos como derecho público, derecho social y derecho privado. Para los sectores, ¿no? El público contamos como administrativo, procesal, penal, fiscal. El privado ya es para civil, mercantil, internacional, y básicamente esos son algunos tipos de derecho. Pasamos un poquito con los sujetos del derecho. La persona física, su concepción, su nacimiento y su difusión, esos serían unos de los sujetos del derecho. Tenemos dos tipos de persona, que es una persona física y una persona moral. ¿Qué quiere decir eso? La persona física, obviamente, es el individuo, y la persona normal sería una empresa. ¿Esto para qué? Para el momento de que tú quieras hacer válido una ley, o no sé, en temas de empresa o de facturación, por así decirlo, pues te metas como una persona física, una persona moral, y sí cambian un poquito las leyes, ¿no? Para la persona moral tenemos un tipo de leyes que son para el sistema del trabajo, y para la persona física cambia un poquito las leyes. Pasaremos a un poquito a la personalidad y sus atributos. Llamamos atributos de la personalidad a las cualidades que desde el punto de vista jurídico deben tener los individuos que los distinguen uno de otro. Nosotros tenemos 6 atributos de las personas físicas que nos hacen únicos. ¿Cuál es? Como número 1 tenemos la capacidad, como número 2 tenemos el nombre, como número 3 tenemos el domicilio, como número 4 tenemos el estado civil, el 5 el patrimonio, y como 6 la nacionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que eso nos hace ser únicos como personas, ¿sí? Nosotros, influye mucho también el tipo de nacionalidad, porque no es lo mismo, si tú no eres de aquí y vienes, no puedes hacer las mismas leyes que de donde eres tú. Entonces, por eso la nacionalidad. El domicilio es donde vas a vivir, donde vas a llevar a cabo tus temas legales, y siempre tienes que tener tu domicilio. El nombre, pues obviamente, ¿no? El nombre es quien te distingue y te hace ser único, y tú tienes tu esencia. El estado civil también es muy importante. ¿Por qué? Porque manejamos tipos de leyes para todo tipo de estado civil. Puede ser que sea casado, puede ser, tenemos permítame un poquito. Casado, soltero, divorcio y en unión libre. Entonces sí cambia un poquito las leyes dependiendo mucho tu estado civil. Pasamos un poquito a la capacidad de goce. ¿Y qué es la capacidad de goce? Esta capacidad se reconoce desde antes del nacimiento, es decir, con anterioridad a la existencia orgánica, independientemente al seno materno, tú ya tienes la capacidad del goce. ¿Qué quiere decir eso? Que tú desde antes de nacer tú ya cuentas con una capacidad de goce, que quiere decir que tú puedes hacer uso de tus leyes y tus derechos, ¿sí? Entonces hay dos tipos de capacidad, que es la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Volvemos a lo mismo. La capacidad de goce es desde antes de nacer, tú ya cuentas con algunos derechos, unas leyes que como ser humano te van a proteger, y la capacidad del ejercicio es la capacidad de tú poder llevar a cabo esas leyes. Y para poder llevar a cabo esas leyes tienes que ser mayor de edad, tienes que estar en pleno uso de las facultades mentales, no ser sordo, mudo, que no sepa leer ni escribir, no ser ebrio ni adicto a las drogas. Una vez que no tengas esos temas, puedes hacer uso del ejercicio, la capacidad del ejercicio, que básicamente es hacer uso de tus leyes y de tus derechos por sí solo.
Entonces, eso es un poquito de lo que yo he visto en clase y de lo que tengo aquí apuntado, y eso es lo que les quería expresar. Les mando un saludo. Buenas noches.